En Yazd, Irán, hay un incendio que no se ha extinguido desde el año 470 después de Cristo. No es una metáfora, no es un símbolo, es un fuego real que arde en un templo llamado Atash Kadej, cuidado por un hombre vestido de lino blanco cuyo padre lo cuidó antes que él y su abuelo antes que él. La llama está clasificada como Atash Behram, el fuego sagrado de mayor grado en la tradición zoroástrica. Ha sido custodiado, mantenido vivo y trasladado de templo en templo por todo Irán durante más de 1500 años. Su nombre es Ardeshir, y lo que la ciencia descubrió en su ADN es la razón por la que estamos aquí hoy. En 2016, la doctora Farnaz Broushaki, investigadora de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, dirigió un equipo que secuenció los genomas de algunos de los primeros pobladores conocidos de las montañas Zagros de Irán, y ADN antiguo, miles de años de antigüedad. Y cuando su equipo comparó ese ADN antiguo con el de las poblaciones actuales, obtuvieron un resultado inesperado. La comunidad zoroástrica, gente como Ardeshir, que ahora mismo está cuidando el fuego en Yazd, está genéticamente más emparentada con un esqueleto enterrado en las montañas Zagros hace unos 9800 años que con los iraníes musulmanes que viven a 3 calles de distancia. No estamos más cerca espiritualmente. No estamos más cerca culturalmente. Estamos más cerca genéticamente, en términos de porcentajes de ADN. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este vídeo. La razón de este suceso radica en la endogamia. El texto sagrado zoroástrico, la Vendidad, escrito alrededor del año 500 a.C., prohíbe explícitamente el matrimonio fuera de la fe. Cuando los ejércitos árabes completaron la conquista de Persia en el año 651 después de Cristo, uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la región, todas las poblaciones iraníes circundantes comenzaron a absorber nueva ascendencia genética. La comunidad zoroástrica, sin embargo, se mantuvo fiel a sus tradiciones durante 1400 años, y en su ADN, preservado como si estuviera sellado en ámbar, conservaban prácticamente intacto el genoma del Irán neolítico. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, y lo digo en serio, querrás suscribirte, porque esto es solo el principio. Pero aquí viene lo que debería dejarte helado. Dentro de ese genoma antiguo preservado, dentro del ADN de Zagros que el equipo de Broushaki estaba analizando, encontraron algo que no pertenece a ningún pueblo conocido en la Tierra. Hasta el 66% de la ascendencia iraní más antigua registrada se remonta a una población que nunca ha sido encontrada físicamente, sin lugar de entierro, sin esqueleto confirmado en ningún lugar de la Tierra, sin nombre. Los científicos tienen un término para ellos, los euroasiáticos basales, y ese término es todo lo que tienen. Ardeshir es real, su fuego es real, su genoma es real. Pero las personas cuya sangre constituye la mayor parte del ADN iraní más antiguo jamás secuenciado son un fantasma que vive dentro de un hombre vivo. Y lo que los hacía diferentes de cualquier otro ser humano que haya pisado este planeta es algo que, según todas las leyes de la genética, no debería ser posible. Antes de continuar, quiero saber algo sobre ti. ¿Algún miembro de tu familia se ha hecho alguna vez una prueba de ADN para conocer su ascendencia? ¿Qué reveló? ¿Coincidió con lo que tu familia siempre ha creído sobre tus orígenes? Cuéntanoslo en los comentarios, porque lo que este video te va a mostrar podría cambiar por completo tu perspectiva. Posible. Esa era la palabra que los científicos seguían usando cuando vieron este número por primera vez. Posiblemente 0, posiblemente ninguno. Leipzig, Alemania. Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. 2016. El doctor Iosif Lazaridis, genetista computacional de la Facultad de Medicina de Harvard, analizaba modelos poblacionales de 44 genomas del antiguo Cercano Oriente. En una de esas muestras, procedente de la capa mesolítica iraní más antigua, arrojó un resultado sorprendente, el 66%. Pues esa es la proporción de ascendencia que no se podía rastrear hasta ninguna población conocida en la base de datos de ADN antiguo de aquel entonces. Un porcentaje considerable, una señal significativa, la mayor parte de un genoma.
de personas que nadie había encontrado jamás. Y, sin embargo, los datos indicaron exactamente lo contrario de lo que predecía el modelo, porque esto es lo que diferenciaba a los euroasiáticos basales. No se trataba solo de su ausencia en el registro arqueológico, sino de lo que faltaba en su ADN. Todas las poblaciones humanas no africanas del planeta portan ADN neandertal. Entre el 1,5% y el 4% de tu genoma, si tienes ascendencia no africana, proviene de los neandertales. Esto ocurrió hace entre 50.000 y 60.000 años, cuando los humanos modernos que emigraban de África se encontraron con los neandertales en Eurasia Occidental y se cruzaron. Le sucedió a casi todos. La evidencia se encuentra en las células de miles de millones de personas en la actualidad. Los euroasiáticos basales prácticamente no tienen nada de ello, posiblemente nada. El hallazgo de poca o ninguna ascendencia neandertal en los euroasiáticos basales, como escribió Lazaridis en Naturaleza en 2016. Esto podría explicarse si el mestizaje con los neandertales se produjo en gran medida después de que los euroasiáticos basales ya se hubieran separado del resto de los humanos no africanos, lo que significa que estaban en otro lugar, en algún lugar aislado, en algún lugar donde el resto de la humanidad no estaba, durante todo el periodo en que todos los demás se mezclaban con los neandertales. No se trata de una distinción sutil. El mestizaje con los neandertales es uno de los eventos más documentados de la prehistoria humana. Que una población no lo haya experimentado por completo significa que no solo eran genéticamente diferentes, sino que físicamente se encontraban en otro lugar durante decenas de miles de años. Ahora piensen en lo que eso significa. La mujer enterrada en Ganj Dareh, Valle del Tesoro, en las montañas Zagros de Irán, hace unos 9.800 años, pertenecía a este linaje. Tenía el pelo negro y los ojos marrones. Era intolerante a la lactosa. Fue colocada de lado por personas que la conocían. Y dentro de sus huesos, secuenciados casi 40 años después de su primera excavación, se encontraba el genoma de una población cuya separación de sus vecinos más cercanos se calculó entre 46.000 y 77.000 años atrás. Eso no es un error de redondeo. Es una laguna en la prehistoria humana tan grande que desbarata todas las suposiciones que tenías sobre el origen de la civilización. ¿Y dónde se escondían estas personas durante todo ese tiempo? Los científicos tienen un candidato. Ya no existe. Ya no existe. Esa es la descripción más precisa de una patria jamás registrada en el registro geológico. Abre un mapa del Golfo Pérsico. Observa el agua. En su punto más profundo, apenas alcanza los 90 metros. En la mayoría de los lugares es mucho menos profunda, 35 metros, a veces incluso menos. La hay hace 20.000 años, durante el último máximo glacial, cuando el nivel del mar era 120 metros más bajo que en la actualidad, toda esa cuenca era tierra firme. Un área aproximadamente del tamaño de Gran Bretaña, con 4 ríos que desembocaban en un lago central, con costas, con agua dulce, con un clima, en aquel mundo antiguo, relativamente hospitalario en comparación con el desierto abrasador que lo rodeaba. En 2010, un arqueólogo llamado Dr. Jeffrey Rose, de la Universidad de Birmingham, publicó un artículo en Antropología actual que planteaba una pregunta que nadie se había hecho seriamente antes. ¿Y si allí vivía gente? ¿Y si el lecho expuesto del Golfo era un refugio, un lugar donde una población humana sobrevivió aislada durante decenas de miles de años? Separada del resto de Eurasia por el desierto al norte y el mar al sur, desarrollando una identidad genética completamente propia? Este descubrimiento se realizó en 2010. No llegó a los libros de historia, no hasta que el ADN lo permitió. Cuando los investigadores comenzaron a trazar un mapa de las zonas con mayor presencia de ascendencia euroasiática basal en los registros antiguos y modernos, la señal no alcanzó su punto máximo en Europa ni en Anatolia. Su punto máximo se observó en las primeras poblaciones iraníes y en las antiguas poblaciones árabes del Golfo Pérsico, las poblaciones geográficamente más cercanas a los bordes de esa cuenca sumergida. La señal genética se irradia desde el Golfo como un patrón de cráteres. Cuanto más lejos se esté del Golfo, más débil se vuelve la señal, y entonces subió el nivel del mar. No de golpe, sino lentamente, a lo largo de miles de años, entre 12.000 y 6.000 años atrás.
Generación tras generación, la costa retrocedió. Los ríos se desbordaron. El lago se llenó de agua salada. La tierra se redujo. Imagina ver cómo tu horizonte desaparece en el mar. No es una metáfora, no es una historia transmitida de generación en generación. Es un hecho geológico que se desarrolla a lo largo de la vida de quienes vivieron allí. Se desplazaron hacia el norte, a los Sagros, hacia el oeste, al Levante, hacia el este, al Indo. El mundo no los perdió, los dispersó, y cada genoma iraní primitivo que porta la señal euroasiática basal es, en cierto sentido, la memoria genética de una comunidad que vio cómo su mundo se sumergía bajo el agua. Y en el sur de Irak y el suroeste de Irán existe una pequeña comunidad religiosa ancestral llamada los mandeos. Realizan todos sus rituales sagrados a orillas de los ríos. Sus tradiciones orales hablan de antepasados que huyeron de una gran inundación catastrófica desde el sur. Su ADN no ha sido secuenciado ni publicado por completo. Esta ausencia permanece en el registro científico como una pregunta sin respuesta, porque quienes abandonaron el Golfo, quienes quiera que fueran, dejaron descendientes por doquier, en los Sagros, en el Levante, en los genomas de cientos de millones de personas en el sur de Asia hoy en día. Sus nietos tal vez construyeron Mesopotamia, tal vez construyeron algo aún más grande, y aún no tienen nombre, ni idioma, ni ningún artefacto que alguien pueda señalar y decir, eso era suyo. Si todas las civilizaciones que conocemos se asientan sobre una base genética establecida por personas que no podemos identificar. Desconocido. Esa palabra persigue a esta población a todas partes, incluso en la ciudad que, al parecer, ayudaron a construir. Sureste de Irán, provincia de Sistán, 3330 a.C. Una ciudad surge del desierto en un lugar que con el tiempo se conocería como Shahr-i-Sokhta, la ciudad quemada. En su apogeo, 25.000 personas vivían allí. 25.000. Eso la convierte en una de las ciudades más grandes del mundo en aquel entonces. Poseía un sistema de escritura. Tenía redes comerciales que se extendían por Asia Central. Y dentro de uno de sus yacimientos funerarios, los arqueólogos encontraron algo que aún se menciona en las clases de historia de la medicina. Un cráneo humano con un ojo artificial de bronce y betún de 10 centímetros insertado en la órbita, la primera prótesis ocular registrada en el mundo. Y en otro entierro, un cráneo que mostraba signos de una trepanación quirúrgica completa, un orificio perforado en el hueso con regeneración parcial, lo que significa que el paciente sobrevivió. Cirugía cerebral. En el sureste de Irán. En el año 3200 a.C., y entonces el laboratorio analizó el ADN de 11 individuos encontrados en esas mismas capas de enterramiento. ¿Y todo lo que les acabo de contar sobre el origen de estos linajes genéticos? Presten atención, porque está a punto de adquirir un significado completamente diferente. Porque los genomas de Shahr-i-Sokhta presentaban haplogrupos del cromosoma Y y mitocondriales de múltiples linajes ancestrales distintos. Algunos coincidían con el linaje de Sagros, la ascendencia euroasiática basal que hemos estado rastreando. Otros, en cambio, mostraban marcadores característicos de poblaciones del sur y centro de Asia. Haplogrupo M, haplogrupo L, linajes presentes en poblaciones de la Edad del Bronce, ancestros de los pakistaníes e indios modernos. Aparecen aquí, en esta ciudad iraní, 500 años antes de que la civilización del Valle del Indo alcanzara su máximo esplendor. Durante décadas, la arqueología describió Shahr-i-Sokhta como una ciudad moldeada por el contacto con el exterior, receptora de influencias culturales de Mesopotamia y el Indo. El análisis del ADN lo desmiente por completo. Ni no se trataba de una ciudad al final de una ruta migratoria, sino del punto de convergencia. Allí, hace 5.000 años, se encontraron y mezclaron en tiempo real los linajes de Sagros, del sur de Asia y de la zona basal de Eurasia. La mujer con la cicatriz de la trepanación, la que sobrevivió a la cirugía cerebral, presenta un tipo de ADN mitocondrial que se asemeja mucho a los linajes del sur de Asia de la Edad del Bronce. Una mujer con ascendencia del sur de Asia, que sobrevivió a una cirugía en el sureste de Irán en el año 3200 a.C.
Las rutas migratorias que estos datos genéticos revelaron trajeron a personas de direcciones que ningún mapa de migraciones antiguas había previsto. De hecho, si viste mi último video sobre las antiguas conexiones de Irán con el ADN del mundo árabe, viste la rama occidental de esta historia. Ahora estás viendo la rama oriental. ¿Cambió tu perspectiva sobre las conexiones genéticas en esta región? Cuéntame en los comentarios y quédate aquí, porque lo que viene a continuación es la esencia de todo el video. Un estudio de 2025 publicado en Informes Científicos, se analizaron 50 individuos antiguos de 9 yacimientos distintos de la meseta iraní, abarcando casi 6.000 años. La población de Shahr-i-Sokhta, de la Edad del Bronce, fue la cohorte genéticamente más diversa de todo el conjunto de datos. Y luego, en algún punto entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, esa diversidad se desmorona. El mosaico desaparece. Algo puso fin a la convergencia. Shahr-i-Sokhta se incendió 3 veces. Tras el último incendio, alrededor del año 1900 a.C., quedó abandonada definitivamente. 50 años de excavaciones arqueológicas no han encontrado fosas comunes, ni depósitos de armas, ni ejércitos atacantes. Sus 25.000 habitantes simplemente la abandonaron tras el tercer incendio. Tras 50 años de excavaciones, nadie ha encontrado a dónde fueron. Se fueron al este. Eso es lo que dice el ADN. El linaje se fue al este, y lo que construyó allí es algo sobre lo que a 2.000 millones de personas vivas, hoy en día, se les ha contado una historia diferente. Harappa, Pakistán. 2019. Un investigador llamado Dr. Vahish Narasimhan, entonces en la Facultad de Medicina de Harvard, trabajando junto a un equipo en el Instituto Max Planck en Alemania, publicó un estudio en Ciencia. Este proyecto secuenció a 523 individuos antiguos de todo el sur y centro de Asia, abarcando 8.000 años de prehistoria humana. Se trata de uno de los conjuntos de datos de ADN antiguo más grandes jamás recopilados. Cuando se obtuvieron los resultados del análisis genealógico de los fundadores de la civilización del Valle del Indo, el resultado fue claro e inmediato. El componente genético más importante de los pobladores que construyeron Harappa y Mohenjo-Daro no era la ascendencia de cazadores-recolectores del sur de Asia, sino la ascendencia neolítica iraní. Específicamente, la ascendencia de tipo Zagros, el linaje que hemos estado rastreando, el linaje que porta el legado de los antiguos euroasiáticos. Esto no es solo historia antigua. Está en el ADN de más de 2.000 millones de personas que viven actualmente, porque esto es lo que muestra la cronología. La ascendencia de la estepa que muchos surasiáticos modernos portan en cantidades significativas, el componente indoario, llegó después del colapso de la civilización del Valle del Indo, alrededor del 1900 a.C. La propia civilización del Valle del Indo se construyó antes de esa oleada, por personas cuya ascendencia genética más profunda se remonta a las montañas Zagros de Irán, y más allá de los Zagros, a un linaje que pudo haber provenido del fondo del Golfo Pérsico. La civilización urbana más sofisticada de la Edad del Bronce, calles en cuadrícula, ladrillos cocidos estandarizados, sistemas de drenaje más avanzados que cualquier cosa en la Mesopotamia contemporánea, fue construida por personas cuyo origen, en el registro genético, apunta a Irán. Y más allá de Irán, a un pueblo sin nombre. Sigamos la cadena evolutiva. Población fantasma euroasiática basal. Agricultores neolíticos de Zagros. Convergencia de Shahr-i-Sokhta. Fundadores del Valle del Indo. Asia meridional moderna. Esa cadena conecta con más de 2.000 millones de seres humanos vivos. Personas sin nombre, sin patria confirmada, sin restos físicos. Son los bisabuelos genéticos de más de 1/4 parte de la especie humana. En las ruinas de Mohenjo-Daro, en una capa de destrucción datada alrededor del 2000 a.C., los primeros arqueólogos encontraron 44 esqueletos dispersos en callejones y calles, sin sepultar, algunos con signos de violencia, otros no. Se les conocía informalmente como las víctimas de la masacre. Su ADN antiguo nunca se ha publicado por completo. Vea la historia genética de lo que les sucedió a los constructores de la civilización del Valle del Indo, a dónde fueron, qué fue de ellos. Sigue siendo una de las preguntas más estudiadas y menos resueltas en todo el campo. Y ahora, aquí está la inversión que cambia el significado de todo lo que acabas de escuchar.
Durante más de un siglo, la civilización del Valle del Indo se ha presentado como un logro del sur de Asia, una civilización autóctona de la Edad del Bronce. Sin embargo, el análisis de ADN indica que su población fundadora principal era de origen genético iraní y, en segundo lugar, euroasiática basal. Esto significa que la civilización que diversas identidades nacionales han reivindicado como su punto de partida genético y cultural fue construida por inmigrantes de un pueblo sin patria, y sin vestigios históricos y sin memoria histórica. La historia no solo borró a los euroasiáticos basales, sino que les legó a sus descendientes una historia completamente distinta sobre su propia identidad. Y esos nietos aún viven, vivos. Y durante unos 18 meses, los científicos creyeron saber por fin dónde habían vivido las personas responsables de todo esto. El doctor Jeffrey Rose publica el artículo sobre el oasis del Golfo Pérsico. El gradiente genómico coincide con la geografía. La cronología coincide con la geología. El aislamiento coincide con el modelo poblacional. Por primera vez, el misterio de la Eurasia basal parece tener una explicación. El fondo del Golfo Pérsico, tierra firme durante el Pleistoceno, sumergida por el aumento del nivel del mar, con sus antiguos habitantes dispersos por el mundo circundante. Los periodistas científicos se hicieron eco de la noticia. Wikipedia se actualizó. Los artículos de revisión comenzaron a citarla como la respuesta más probable. El misterio, al parecer, estaba resuelto. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creíamos saber, o mejor dicho, todo lo que no descubrieron. El problema con la hipótesis del oasis del Golfo es este. No se puede comprobar. Hasta 2025 no se había recuperado ADN humano antiguo de la península arábiga anterior al 4000 a.C. Las personas que confirmarían o refutarían esta teoría, si hubieran vivido en el fondo del Golfo, se encuentran a 35 metros de profundidad, en núcleos de sedimentos que aún no han revelado un solo genoma humano. El gradiente genómico que apunta hacia el Golfo coincide con el Golfo, pero también con el Valle del Nilo, con la costa levantina y con otras masas de tierra sumergidas en la cuenca del Mar Rojo. El modelo no puede refutarse con la evidencia disponible actualmente. Un equipo del Instituto Max Planck ha estado perforando núcleos de sedimentos del fondo del Golfo, extrayendo polen de plantas antiguas, rastros de animales y registros microbianos, en busca de señales persistentes de ocupación humana. Según el estudio genómico iraní más reciente, publicado en Informes Científicos en 2025, no se había recuperado ADN humano antiguo de esos núcleos. Se había rastreado el Golfo Pérsico, pero no había dado respuesta. Mientras tanto, el periodismo científico que declaró resuelto el problema no ha publicado correcciones. El registro público indica que el misterio está resuelto. La literatura académica principal afirma, no lo sabemos, y hay algo más. Algo más silencioso y extraño. Existe un preimpreso, publicado en un servidor de preimpresos, revisado internamente por pares, nunca publicado formalmente en una revista, nunca retractado, que modela un origen alternativo para los euroasiáticos basales. No el fondo del Golfo, no una migración desde el sur, la propia meseta iraní. La posibilidad de que los euroasiáticos basales nunca fueran migrantes, sino los habitantes originales de la meseta iraní, absorbidos en el lugar por los agricultores neolíticos que surgieron a su alrededor, y que su señal fantasmal no sea el eco de una patria sumergida, sino simplemente lo que siempre estuvo allí. Ese preimpreso existe en la literatura científica como un fantasma en una casa, presente, sin confirmar, no citado en ningún artículo importante de genética de poblaciones desde 2020. Es imposible de descartar una vez que se sabe que existe. La respuesta, en la que todos coincidieron, es objeto de controversia. La alternativa nunca se ha puesto a prueba. El misterio que parecía resuelto, según los registros científicos actuales, sigue sin resolverse por completo. Fantasma. Esa palabra sigue apareciendo en esta historia, pero aquí está el fantasma más extraño de todos. 5 imperios entraron en Irán. El genoma apenas se inmutó. 550 a.C. Ciro el Grande funda el Imperio Aqueménida, un imperio de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, que se extendía desde Egipto hasta Asia Central,
la mayor estructura política que el mundo antiguo había visto hasta entonces. Absorbe a griegos, egipcios, babilonios, lidios, medos y escitas. 200 años después, Alejandro Magno lo desmantela y, en el 324 a.C., en la ciudad de Susa, ordena algo extraordinario. 10.000 de sus oficiales griegos y macedonios deben casarse con 10.000 mujeres persas en una sola ceremonia masiva. Un solo día, 10.000 parejas. El mayor evento de mestizaje genético deliberado del que se tiene registro histórico antiguo. El estudio genómico iraní de 2025 reveló 3 aspectos sobre el impacto de todo esto en el ADN iraní. El tercero es el más importante. El estudio, liderado por un equipo multiinstitucional que incluyó investigadores de la Universidad de Viena y el Museo Nacional Iraní, analizó a 50 individuos antiguos en 9 yacimientos que abarcan desde el año 4700 a.C. hasta el año 1300 después de Cristo. Esto incluye el Imperio Aqueménida, el período macedonio, los partos, los sasánidas y los inicios de la era islámica. Casi 3.000 años de imperios, conquistas, migraciones forzadas y movimientos de población, todo ello medido a través del ADN. El primer hallazgo: existe una influencia genética occidental cuantificable en ciertos periodos y lugares. Hay evidencia de contacto, de mezcla en las fronteras y de poblaciones que se desplazaban a través de ellas. La meseta iraní nunca estuvo completamente aislada. El segundo hallazgo: la ascendencia relacionada con las estepas aparece en cantidades detectables en ciertas capas de la Edad del Bronce, lo que concuerda con patrones más amplios en toda Eurasia occidental. Y el tercer hallazgo, el más importante, es que la base neolítica iraní antigua, el núcleo derivado de los sagros y portador de rasgos euroasiáticos basales, sigue siendo el componente genético predominante en todas las épocas del conjunto de datos. Período Aqueménida. Período macedonio. Parto. Sasánida. Principios del período islámico. La señal ancestral se mantiene presente en todas ellas. La boda de 10.000 parejas de Alejandro en Susa. El componente griego aparece brevemente en las muestras de la época aqueménida. Luego desaparece en 2 o 3 generaciones. Absorbido. El mayor evento de mestizaje forzado registrado en la historia antigua no dejó prácticamente rastro en la población que pretendía transformar. Ahora bien, aquí es donde reside el cambio en el significado político de toda esta historia. En el discurso público, en la memoria cultural de la región, la transición que tuvo lugar en el año 651 después de Cristo, cuando los ejércitos musulmanes de habla árabe derrotaron al imperio sasánida, se suele describir como una ruptura, una interrupción en la continuidad de la civilización iraní. Se trata de una conversación sobre cultura, fe, lengua e identidad, y es una conversación profunda, con gran significado para millones de personas. Pero el genoma, que solo registra la ascendencia biológica, prácticamente no muestra cambios en ese momento. Las muestras de la era islámica en este conjunto de datos son genómicamente continuas, con las muestras sasánidas inmediatamente anteriores. Lo que el genoma registra como continuidad y lo que la historia registra como transformación son 2 relatos completamente distintos. La historia genética y la historia civilizatoria no son la misma, nunca lo fueron. Esto significa lo siguiente: la ruptura que dejó la huella más profunda en el registro genómico iraní no ocurrió en el año 651 después de Cristo, ni con la llegada de Alejandro Magno, ni con la llegada de los mongoles. El genoma sobrevivió a todos esos eventos, lo que implica que el suceso que realmente dejó una huella biológica, si es que existe, ocurrió en otro momento histórico, y ningún estudio lo ha encontrado hasta ahora. ¿Cuándo? Esa pregunta aún no tiene respuesta, pero el genoma sí registró algo más antiguo que cualquier imperio, más extraño que cualquier conquista, y más íntimo que cualquier guerra. La genética de poblaciones cuenta con una herramienta llamada segmentos de homocigosidad. Funciona así: cuando una población sufre un cuello de botella catastrófico, un colapso repentino y severo en el que solo sobrevive un pequeño grupo para reproducirse, los supervivientes transmiten largos segmentos idénticos de ADN heredados de ambas ramas de su árbol genealógico. Cuanto más largos sean estos segmentos, más severo será el cuello de botella.
En esencia, se trata del genoma registrando un evento de casi extinción y transmitiendo su huella a cada generación posterior. La mujer de Ganj Dareh, el esqueleto de 9.800 años de antigüedad hallado en los Zagros, presenta segmentos de homocigosidad más cortos que los encontrados en los cazadores-recolectores del Cáucaso y de Europa Occidental del mismo periodo. Esta es una diferencia específica e importante. Significa que su población no sufrió el gran cuello de botella que casi aniquiló a esos otros grupos. Mientras que las poblaciones de toda Eurasia colapsaban durante el Dryas reciente, un periodo de frío repentino y severo ocurrido entre 13.000 y 11.000 años atrás, cuando las temperaturas descendieron entre 10 y 15 grados Celsius en cuestión de décadas. La población de los Zagros se mantuvo. Su genoma lo demuestra. Mantuvieron un tamaño poblacional efectivo mayor durante la catástrofe que cualquier otro grupo comparable en la región. Piensen en lo que eso significa en términos humanos. Otras poblaciones se reducían a ínfimos restos, sus acervos genéticos se estrechaban hasta casi la extinción, y los supervivientes se aferraban a los pocos reductos habitables que quedaban. Y el linaje euroasiático basal, el pueblo cuya señal genética recorre el esqueleto de Zagros, el genoma zoroástrico, a través de los fundadores del Valle del Indo, salió adelante. No ileso, pero intacto, en mayor número que sus vecinos, en un lugar al que el Dryas reciente no llegó con la misma fuerza que a otros sitios. Ahora bien, esta es la parte que pasa de la historia antigua a algo personal. Mucho la presencia casi nula de ADN neandertal en el linaje euroasiático basal no es solo una curiosidad genética. Las investigaciones sobre la introgresión neandertal han revelado que los segmentos genómicos específicos heredados de los neandertales afectan funciones biológicas reales, respuesta inmunitaria, adaptación de la piel y ciertos aspectos del desarrollo neurológico. Todas las demás poblaciones euroasiáticas adquirieron alguna versión de estas adaptaciones. El linaje euroasiático basal, al no haber experimentado el mestizaje, no lo hizo. Atravesaron la edad de hielo, el Dryas reciente y el Neolítico sin el conjunto de herramientas genéticas que el mestizaje neandertal proporcionó a todos los pueblos de su entorno, y a pesar de todo, sobrevivieron, más tiempo que la mayoría, y en mayor número que la mayoría. En Yazd, en el Templo del Fuego donde Ardeshir cuida el Atash Behram, los sacerdotes zoroastrianos practican un ritual de purificación de 9 días, llamado Bareshnum, una de las prácticas rituales documentadas más antiguas de cualquier religión que aún existe. Este ritual implica un periodo de aislamiento físico, silencio y estricta separación del mundo exterior, antes de que se puedan realizar ciertos actos sagrados. Los estudiosos de la religión han debatido qué memoria cultural antigua podría codificar. Los genetistas, al examinar el aislamiento de 1.400 años que preservó el ADN neolítico dentro de la comunidad zoroastriana, han observado, sin profundizar en la implicación, que el aislamiento ritual y el aislamiento biológico parecen transcurrir en paralelo. Puede que sea una coincidencia. Probablemente lo sea. Pero el linaje de Zagros sobrevivió a la edad de hielo, sobrevivió al Dryas reciente, sobrevivió a todos los imperios que cruzaron la meseta iraní, sobrevivió sin ADN neandertal, sin las herramientas adaptativas que la ascendencia proporcionó a todos los grupos vecinos, y dentro del genoma de un hombre que ahora mismo cuida un fuego en Yazd, el mismo fuego, el mismo ritual, el mismo aislamiento ancestral, la señal sigue ahí, sigue siendo medible, sigue siendo el componente dominante. Así que vamos a armar esto, porque la forma final de lo que hemos estado construyendo aquí no es lo que la mayoría de la gente espera cuando hace clic en un video sobre ADN antiguo. Comenzamos con una llama en Yazd que lleva ardiendo 1.500 años. La rastreamos a través de un genoma que conservó ADN neolítico porque una comunidad pasó 14 siglos negándose a diluirlo. Y dentro de ese ADN conservado, encontramos una señal perteneciente a personas que nunca han sido encontradas físicamente, sin esqueleto, sin yacimiento, sin nombre. Un linaje que prácticamente no portaba ADN neandertal en un mundo donde todos los demás grupos humanos no africanos portan entre el 1 y el 4%.
Seguimos esa señal hasta el fondo del Golfo Pérsico, una patria que tal vez existió y fue engullida por el mar. La seguimos hasta los Montes Zagros, donde las cabras domesticadas más antiguas del mundo convivían con la población neolítica, genéticamente más singular del planeta. La seguimos hasta Shahr y Sokhta, una ciudad de la Edad del Bronce con neurocirujanos y ojos artificiales, donde la convergencia genética entre la meseta iraní y el sur de Asia ya se estaba produciendo hace 5.000 años. Seguimos la ruta hacia el este, hasta Harappa y Mohenjo-Daro, y descubrimos que la civilización del Valle del Indo, uno de los logros más célebres de la Edad de Bronce en la historia de la humanidad, fue construida principalmente por personas cuyos ancestros se remontan a través de los sagros, a través del fantasma, a través de lo innominado. Y luego vimos cómo sobrevivió a 5 imperios consecutivos sin romperse. Aquí está la pregunta que todo esto deja abierta, y quiero que reflexiones sobre ella. El linaje euroasiático basal existe en el registro genómico como una inferencia estadística. Ha sido calculado, modelado y confirmado en múltiples estudios independientes realizados por diversos equipos de investigación en distintos continentes. La señal es real. La singularidad es real. La casi nula ascendencia neandertal es real. Todos los principales laboratorios de ADN antiguo del mundo coinciden en esto, pero nadie los ha encontrado. Ni un solo esqueleto confirmado, ni un solo lugar de entierro que pueda señalarse e identificarse. La población genéticamente más significativa en la historia de la antigua civilización del Cercano Oriente existe, en los registros físicos, exactamente igual que un fantasma. Existen varias explicaciones. Su tierra natal podría estar bajo el agua. Sus huesos podrían no haber sobrevivido en los entornos pertinentes. Los yacimientos arqueológicos podrían no haber sido excavados aún. Y esta es la posibilidad que el estudio de continuidad de 2025 insinúa, nunca estuvieron completamente separados desde el principio. El fantasma podría no ser un visitante, podría ser el residente original. Aquello que siempre estuvo aquí, antes de que los agricultores neolíticos construyeran sus asentamientos, antes de que surgieran las ciudades de la Edad de Bronce, antes de que los imperios aparecieran y desaparecieran. El conjunto de datos, de ADN, antiguo más completo jamás recopilado para la meseta iraní, muestra 3.000 años de continuidad genómica. La capa más antigua de esa continuidad contiene una señal que proviene en un 66% de personas que no podemos identificar. Si eso te preocupa, si te preocupa la idea de que los ancestros fundadores de múltiples civilizaciones importantes pertenezcan a un pueblo que la ciencia no puede identificar, entonces entiendes exactamente con qué ha estado lidiando este campo durante la mayor parte de la última década. Si el próximo estudio encuentra los huesos, toda la historia cambiará. Si no es así, entonces el fantasma sigue en la casa, y según todos los indicios, ha estado allí desde antes de que empezáramos a buscarlo.